chicos, bueno, esta clase es para los chicos de segundo año. Vamos a dar la reproducción sexual y asexual. Bien, reproducción es la capacidad que tiene una de las funciones que permite crear nuevos seres semejantes a el progenitor, semejantes a individuos de la especie. Digamos que es una función que no es vital para el individuo. ¿Por qué? Porque si un individuo no se reproduce, no va a morir, no le va a afectar en su salud. Pero sí es vital para la especie, porque si ninguno de esos individuos se reproduce, entonces va a ocurrir la extinción de esa especie, que es lo que puede ocurrir con el panda, con el tatucarrete, con otras especies que al no reproducirse ninguno, entonces el peligro es la extinción de esa especie. Bien, clasificamos a la reproducción en dos grandes grupos, la asexual y la sexual. Vamos a comenzar con la asexual. ¿Qué quiere decir? A, negación, prefijo negación, no utiliza células sexuales. Las células sexuales o gametas son, las más conocidas son espermatozoide y óvulo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué característica tiene la asexual? No utiliza gametas. Entonces, ¿en qué consiste? En que células somáticas, las células somáticas son las que forman a todos los organismos, se desprenden de un organismo y generan todo un nuevo individuo. Como esas células tienen la información del individuo progenitor, son clones de ese progenitor. Esta reproducción asexual es muy común en las plantas. Acá tengo, ¿se enfoca bien? Tengo, por ejemplo, esta Crasea, que tiene estas hojitas muy pequeñitas que le está saliendo de la hoja y que es un tipo de reproducción asexual. Estos brotecitos que se van a caer y van a producir toda una nueva planta. Esa nueva planta que se genera de esta manera es un clon de esta otra. Tiene el mismo material genético, 100% idéntica, mismo material genético. Bien, esta reproducción asexual, entonces, este individuo nuevo crece gracias al proceso de mitosis. Entonces, fundamental, la reproducción asexual consiste en que células somáticas, son las que forman los tejidos del cuerpo, generan todo un nuevo individuo por el proceso de mitosis, la división celular, que permite el crecimiento en nosotros y la reparación de los tejidos. Y interviene un solo individuo progenitor. Algunos ejemplos, tenemos la fragmentación, que se da en estos gusanitos llamados planarias, se cortan y cada pedacito genera una nueva planaria, o más común, o el ejemplo que más podemos ver, más evidente, es el de las estrellas de mar, que cada uno de sus tentáculos, si se corta uno de sus tentáculos, ese tentáculo vuelve a formar una nueva estrella de mar. Además de regenerarse el tentáculo que perdió la estrella progenitora. Es muy común entonces en tipos de estrellas de mar que terminan siendo plagas, ¿sí? Al tratar de combatirlas, he visto un documental, no me recuerdo dónde se había vuelto plaga una de estas especies por la tipo de reproducción asexual. Es muy fácil esta reproducción asexual y permite una proliferación rápida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? Que son clones. Y, por ejemplo, en la planta de banana, si ustedes ven, a través de la ingeniería genética se ha perdido, la planta de banana ha perdido la capacidad de generar semillas fértiles. Esas semillas fértiles permitían tener variedad de genes. Entonces, todas las bananas que se producen ahora, si vienen de diferentes especies, son clones y tienen los mismos genes. Por lo tanto, si viene un virus, una bacteria, algún organismo, un hongo, que las afecte, las vas a afectar a todas y va a producir la extinción de esa especie. Entonces,
Por eso la desventaja es que no permite la adaptación a los cambios ambientales. Vamos ahora entonces a la reproducción sexual. Vemos, tienen este dibujito donde está el padre, la madre y un hijo que tiene la nariz del padre y la boca del padre, las cejas de la madre, o sea, tiene una mezcla de características paternas y maternas. Pero lo fundamental de la reproducción sexual es que intervienen dos tipos de gametas, espermatozoides y óvulos. ¿Y por qué decimos que esto es fundamental y no que intervienen dos individuos? ¿Por qué? Porque hay plantas, la mayoría de las plantas con flores, sus flores, oye, se me marchitó, se me fue el director, sus flores tienen los dos órganos reproductores, el masculino y el femenino, es decir, que forman tanto gametas masculinas, que son los espermatozoides, como gametas femeninas, que son los óvulos. Esto sucede también en lombrices de tierra, caracoles, bueno, muchos organismos son hermafroditas, ¿tá? Como está acá. Es decir, que un mismo organismo tiene la capacidad de formar tanto la gameta masculina como la femenina y puede producirse la autofecundación. ¿Qué quiere decir esto? Que sus propios espermatozoides fecunden a su propio óvulo, ¿tá? Entonces, la definición más abarcativa y más correcta de reproducción sexual es la que dice que intervienen dos tipos de gametas o células sexuales, masculinas y femeninas, y no la que dice que intervienen dos individuos. Todas las especies tienen reproducción sexual a diferencia de la reproducción asexual. Es fundamental para permitir esa variedad de genes que va recibiendo generación en generación, permite a las especies adaptarse al medio ambiente. Tener cuanto más riqueza de genes tengan, mejor es la adaptación al medio ambiente. Bien, entonces, vamos a este cuadro, cómo lo tendrían que haber completado. Reproducción asexual y sexual. Decía, en asexual interviene un progenitor. En la sexual intervienen uno o dos progenitores. Recordemos que hay especies hermafroditas. La mayoría de las plantas con flores, que se llaman angiospermas, tienen flores hermafroditas, ¿sí? O sea que en una misma planta se puede autofecundar. Entonces, la asexual, el hijo hereda el 100% de la información genética, son clones, mientras que en la sexual, el hijo hereda el 50% de la información genética de la madre o de la célula sexual femenina y el 50% de la célula sexual masculina, el espermatozoide o el padre. En la asexual no intervienen gametas, obviamente en la sexual sí, y en la asexual no hay fecundación. Recuerden, la fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. Obviamente en la sexual es condición sine qua non de que exista fecundación. Bien, vamos a este otro cuadro que les explicaba algunos conceptos que tienen que tener sobre la reproducción sexual en animales. ¿Dónde se forman las células sexuales femeninas? O sea, los óvulos, en los ovarios. Sí. Los ovarios reciben el nombre de gónadas u órgano sexual femenino. Entonces, son los ovarios. ¿Cómo se llama la célula sexual femenina? Se llaman óvulos en los animales. La gónada u órgano sexual masculino donde se forman los espermatozoides son los testículos. La célula sexual o gameta masculina son los espermatozoides. Es una palabra muy larga, así que la voy a suprimir. Unión o fusión del óvulo y el espermatozoide es la fecundación. A través de esa fecundación se forma esta célula que resulta, la fecundación es el cigoto o cigota, dependiendo del libro. El conjunto de procesos que lleva a la formación de un adulto a partir de la cigota se llama desarrollo embrionario. Es decir, a partir de la fecundación, de la unión del espermatozoide que se forma en el testículo y del óvulo que se forma en los ovarios de la hembra, se forma
este nuevo ser, una célula diploide que se llama cigoto, que a través de la mitosis se produce el desarrollo del embrión y la formación del nuevo individuo. Vamos acá abajo. La fecundación se clasifica en dos tipos. La externa, cuando se da en los peces y en los anfibios. Las ranas, las hembras, la rana hembra vuelca sus óvulos a un ambiente y el macho vuelca arriba de esos, o en la cercanía de esos óvulos, los espermatozoides. Entonces, la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, se da en el agua, en el exterior, no dentro de la hembra. En el resto de los animales se da una fecundación interna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cópula. El macho introduce los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra y allí, dentro del cuerpo de la hembra, se produce la unión con el óvulo. Por eso se llama fecundación interna. Los tipos de desarrollo embrionario también se clasifican en externo o interno, dependiendo de dónde va creciendo ese nuevo ser. Externo cuando se da en el agua, como por ejemplo en los anfibios, reptiles, en los peces, en las aves dentro de un huevo pero en un nido, ¿sí? Interno es en los mamíferos como nosotros, que el desarrollo del embrión se da en el útero y además en los ovovivíparos, como algunas serpientes y los tiburones, por ejemplo, que el huevo queda dentro del cuerpo de la hembra hasta su eclosión. Vamos a este cuadro que me habrán amado cuando tuvieron que hacer esta actividad. Permiso, me voy a cruzar para el otro lado. Voy a correr a mi perrito. Córrete así. Bien. Tenían que redactar lo que pasaba acá, en una reproducción ovulípara. Ovulíparas son los anfibios y los peces, donde la hembra pone óvulos, libera los óvulos al exterior y ahí es fecundado. Entonces, ¿qué me muestra acá? Me muestra que el ovario libera un óvulo hacia el oviducto, que lo conduce hacia el exterior, donde es fecundado. Acá vemos que en el exterior se produce la fecundación por el espermatozoide liberado por el testículo del macho, formándose la cigota que continuará en el exterior medio acuático su desarrollo, ¿sí? Entonces, acá te muestra que la cigota termina en el medio exterior. Bien, la reproducción ovípara es la de que ponen huevos, son las aves reptiles. Acá muestra que el ovario libera óvulos hacia el oviducto, donde ocurre la fecundación, ya que el macho depositó los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. Se forma la cigota, que es rodeada por membranas y líquidos, conformando un huevo que sale al exterior para continuar su desarrollo. En el tercer dibujo, en la reproducción ovovivípara, nos explica este esquema que el ovario libera óvulo hacia el oviducto, donde ocurre nuevamente la fecundación, ya que el macho depositó los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. Se forma la cigota, que se rodea por membranas y líquido, conformando un huevo que queda en el interior de la hembra hasta concluir el desarrollo que da lugar al nacimiento de la cría. Y por último, la reproducción vivípara, la que tenemos nosotros, la de los mamíferos. El ovario libera un óvulo hacia el oviducto, donde ocurre la fecundación, ya que el macho depositó los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. Se forma la cigota, que es conducida hacia el útero, ¿sí? Que todavía no lo habían nombrado, donde se desarrollará el individuo. Una vez desarrollado, se producirá el nacimiento. La cría ya formada saldrá a través de la vagina. Por último, no completé esto, iba a imprimir y me olvidé, pero bueno, lo vamos a completar en forma oral, así que van a tener que escuchar. Bueno, en los ovulíparos, tipo de fecundación externa.
Y en el resto, la fecundación es interna, ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Tipo de desarrollo embrionario. En los ovulíparos y ovíparos es externa, porque el embrioncito, el individuo se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra. Y en ovovivíparos y vivíparos es interna. ¿Qué pare la hembra? ¿Qué libera la hembra? En los ovulíparos, óvulos. En los ovíparos, huevos. En los ovovivíparos y vivíparos, la cría viva. La nutrición del embrión depende de, en los ovulíparos, del vitelo, que es una sustancia nutritiva que tiene el huevo, pero muchos de ellos también se alimentan solo en un estadio que se llama larval. En los ovíparos, del vitelo, se alimentan del vitelo del huevo. En los ovovivíparos también del vitelo del huevo. Y en los vivíparos de la hembra, o sea, las mamás somos los que a través de nuestra sangre alimentamos a el embrión. Grupos de animales con esta forma de reproducción. Ovulíparos, muchos peces y anfibios, como las ranas y sapos. Ovíparos, sobre todo aves, muchos reptiles y muchos invertebrados terrestres, como los insectos. Ovovivíparos, los ovovivíparos son muchos peces, como las rayas y los tiburones, y muchas serpientes, son ovovivíparos. Y vivíparos somos todos los mamíferos. Y espero que hayan entendido. Los vemos en el próximo video.